Bueno, pues viernes, Hilario, y los viernes nos acompaña, hace presencia y nos ilustra con sus conocimientos de la historia de este país, sobre todo del estado de Sonora, el doctor Joaquín Robles Linares, que ya lo vamos a tener ahí en pantalla. Y ahí lo tenemos. Joaquín, buenas y frías noches en este viernes. Gracias por estar con nosotros. No, hombre, gracias a ustedes. Y sí, efectivamente, frías. En una época en que no habíamos tenido frío, la verdad, había estado bastante caluroso y soleado este invierno, pero bueno, llegó el frío Pero y obviamente, ya viste que Navidad y Año Nuevo andábamos en camisita, hombre, andábamos ahí, pero a así es. gusto, ¿eh? Pero bueno, pues Así ya. es, un poquito tardío y muy frío y muy seco también, a pesar de la pequeña lluvia de ayer, pues se viene esta época muy complicada y hay que cuidarse porque es cuando vienen precisamente las enfermedades broncorrespiratorias. Antes de Sí, entrar en materia, sí, Joaquín. quisiera nada más hacer una pequeña puntualización porque vi el video del gobierno del estado, cosa que celebro que hagan y festejen estas fechas históricas. Nada más tengo una pequeña diferencia con lo que afirma el video. El estado de Sonora nace hasta 1831. Sonora, estoy hablando del estado de Sonora, después de que Anastasio Bustamante, siendo presidente de México, pues autoriza que es el estado de Occidente, que es al que hace referencia el video, no a Sonora y Sinaloa. Sonora nace hasta 1831. Ujú. Es el producto de la Constitución del 24. El estado de Occidente se conformaba por Sinaloa, por Sonora y una parte de Arizona. En 1830 empiezan las pugnas que nunca... El estado de Occidente tuvo una vida efímera, había mucha disputa entre ellos, tuvo tuvo tres capitales, El Fuerte, Cozalá y Álamos, y a fin de cuentas estas disputas separan el estado. Entonces, desde mi punto de vista, el estado de Sonora inicia su vida constitucional y su vida política de México dentro de la República Mexicana hasta 1831. Pero es nada más una simple observación. No, pero Y además bueno, muy bien hecha, porque estaríamos celebrando entonces el estado de Occidente. así es, y Los hay que 201 decirlo. años, sí. Así es, del estado de Occidente, Ujú. que es un estado que se conformó como resultado de la Constitución Política de 1824, que tuvo una división particular en la República y entonces administrativamente conformaron una parte de Arizona, Sonora y Sinaloa, que no prosperó, no tuvo una buena vida, hubo mucha disputa y a fin de cuentas hay un divorcio y como todo divorcio, pues tuvo sus conflictos. Y a fin de cuentas se Cada quien separan, agarra sus chivas. cada quien agarra y entonces Sonora ya nace como estado a la vida constitucional, independiente, soberana y dentro de la República Mexicana hasta 1831. Pero bueno, Eso es. es nada más una observación Excelente, que no demerita en nada el video. Por otro lado, excelente. vamos a hablar hoy de un personaje extraordinario y creo que vienen festejos en su honor y que ya es parte de nuestra vida cultural, además muy arraigada, que es Alfonso Ortiz Tirado, el doctor Alfonso Ortiz Tirado, un personaje realmente excepcional. Él nace en Álamos, precisamente en esta región que llegó a ser capital de este estado que mencionamos, en 1893, miembro de una distinguida familia de políticos, profesionistas. Era sobrino de Carlos Rodrigo Ortiz Retres, gobernador en 1880, el gobernador más joven que ha tenido este estado, de tan solo 29 años, un hombre muy ilustrado. Bueno, de esta familia venía. Su papá era un gran médico, desafortunadamente fallece joven, la familia queda algo desamparada, migran a Sinaloa y a Culiacán y terminan en la Ciudad de México. Don Alfonso Ortiz Tirado, un hombre con aptitudes musicales y artísticas excepcionales, a pesar de eso, y estudia medicina. Quisiera hacer notar que a la par de los estudios de medicina, toma clases con otro sonorense prácticamente olvidado y que fue el creador de las grandes voces de México, que era José Eduardo Pierson. José Eduardo Pierson fue el que le hizo la voz a Jorge Negrete, a los grandes artistas de la época, José Mojica, en fin, y
en este caso, Oye, al Joaquín, doctor. qué significa eso de que les hizo la voz? Bueno, es ¿Los que enseñó a cantar, sí, mira, voy a hacer, no quiero parecer pedante, pero una cosa es cantar con la garganta, el estómago, a grito pelado, y otra cosa es cantar con técnica. Okay. Para cantar con técnica necesitas adiestrar lo que se denomina anatómicamente el diafragma. Los cantantes de ópera y los cantantes profesionales cantan con el diafragma y Sí. además logran perfectamente bien establecer la tesitura de su voz. Porque tú, por ejemplo, si no sabes cantar, pues un día eres barítono, después eres tenor, o cantas con la garganta y te echas a perder precisamente las cuerdas vocales. En este caso, el doctor Alfonso Ortiz Tirado tomó clases con este personaje de origen francés sonorense de San Miguel de Orcasitas, José Eduardo Pierson, que era un hombre instruido en el canto. El canto tiene técnicas, la voz es un instrumento musical, como podía ser el violín o el violonchelo, en fin, en este caso, pero hay que adiestrarlo y hay que usarlo bien. Y entonces este personaje, José Eduardo Pierson, era el principal maestro de canto en la República, educado en Europa. Y entonces, si tú ves y escuchas la música de la época, tenía mucha influencia operística. Los cantantes, por lo general, estaban perfectamente entonados, también estaban perfectamente ubicados en su tesitura. Unos eran tenores, otros eran barítonos, otros eran bajos, incluso dentro de estas categorías hay distintas tonalidades, que hay tenor dramático, en fin. En este caso es muy importante José Eduardo Pierson porque ubica y lo enseña. Era un diamante en bruto el doctor Ortiz Tirado, y así, a la par de su carrera, logra labrarse una reputación y una carrera musical muy, muy importante, a tal grado que para los años 30, Hilario Víctor era el cantante de música popular más importante de México. Hacía giras en Sudamérica, era un personaje en Argentina, en Colombia, en Venezuela, en el Caribe, en Estados Unidos. Sin embargo, también en el lado de su profesión era muy exitoso. Y les voy a contar una anécdota que leí en un libro de la Guadalupe Loaesa, donde explica, el libro está dedicado a Agustín Lara, obviamente como médico él atendió a Agustín Lara y a todos los artistas, pero esta anécdota explica muy bien la dualidad entre el artista y el profesionista. Resulta que la RCA Víctor, que tenía oficinas en Nueva York y manejaba a todos los artistas a nivel latinoamericano, le piden que cante algunas canciones de María Grieber. María Grieber era una extraordinaria compositora y ella consideraba el mejor intérprete de sus canciones a Ortiz Tirado. Y entonces uno de los ejecutivos dice, no le vemos ningún problema, el doctor Alfonso Ortiz Tirado nunca tiene dinero, quizá, dice, tenga una vida nocturna muy agitada y por eso no tiene dinero. Estos comentarios llegan a oídos del doctor Alfonso Ortiz Tirado y le molestan mucho, y estando en Nueva York convoca una junta con los directivos de la RCA Víctor y entonces les dice, bueno, ¿ustedes creen que yo me gasto el dinero en otras cosas? No, vengan, acompáñenme. Bajan del edificio, se van por las calles de Nueva York y llegan a una oficina que vendía instrumental quirúrgico para ortopedia. Todo el dinero lo gastaba ahí para equipar su hospital en la Ciudad de México para atender a la gente que no tenía recursos. Fíjate. Fue el primer cirujano ortopédico que trajo una mesa para cirugía de columna, y a la par de su profesión como médico, pues su actividad como cantante era brillantísima. No quisiera dejar Oye, por un Joaquín, lado. dentro de ese anecdotario que tiene el doctor Alfonso Ortiz Tirado, te recordarás que en una gira por Argentina termina de cantar y se va al hospital. Sí. Atender sí. pacientes, y ya en calidad de doctor se va a un hospital a atender pacientes después de haber triunfado. Fíjate que los biógrafos de él explican cómo, a pesar de las giras extenuantes de cantos, no dejaba él de visitar hospitales, pero tampoco tener contacto con las sociedades de médicos ortopedistas. O sea, él tenía
no dejaba las dos, era una cosa, la realidad es un ser humano excepcional. En 1983, aquí en Sonora, estaba el gobierno del doctor Samuel Ocaña siempre preocupado por este tipo de manifestaciones. Y entonces se les ocurre a las autoridades de la época, o tienen la feliz idea, más que ocurrencia, de hacer un museo en Álamos dedicado a dos personajes, a Alfonso Ortiz Tirado y a María Félix. Entonces, la encargada del archivo histórico y de la red de museos, Ana Silvia Laurina Bascal, recibe la encomienda del doctor Ocaña y entonces ella empieza a buscar antecedentes del doctor Ortiz Tirado, que para la época pues ya no teníamos mucha información. Ella en su familia, a una hermana en 1944 la había operado. A fin de cuentas empieza a busca al licenciado Antonio Ortiz Mena, que era primo de Ortiz Tirado, pero era muy difícil hablar con él, era presidente del BID, por si ustedes no se acuerdan. Sí, sí. Y entonces empieza a buscar parientes, va a su clínica. Total que la investigación es muy complicada. Enriqueta de Parodi había escrito un libro sobre él, hasta que da con sus familiares. Afortunadamente la idea es felizmente recibida por la familia, compra una casa el gobierno del estado y empiezan a hacer el Museo Costumbrista, y era dedicado a los dos. Hacen una sala para Ortiz Tirado. Cuando van con María Félix dice, la maestra Ana Silvia Laurín, que ella dice que no, que ella necesitaba una cosa para ella y muy grande. Y entonces, a fin de cuentas, se queda la sala del doctor Alfonso Tirado, que ahí en una aula muy grande que tiene, un pequeño auditorio, hacen las primeras cantos o una velada en honor a Alfonso Ortiz Tirado, con Rito Emilio Salazar al piano, Elsa Limón al canto y la crónica del maestro Epifanio Zamorano de la Sociedad Sonorense de Historia para recordar. Así nace lo que hoy es el Festival Alfonso Ortiz Tirado en 1983. Sí, es un pequeño auditorio, quizá de 100, 120 personas, Joaquín, que está ahí dentro de ese museo costumbrista y que todavía, hasta la fecha, ahí se hacen algunos eventos ahí, hasta políticos, me tocó ver eventos políticos ahí también. Efectivamente. Ya para los 90 se traslada al Palacio Municipal y bueno, ya agarra vuelo y ya hace el Festival Alfonso Ortiz Tirado. Joaquín, es un edificio hermosísimo, el Palacio Municipal de Álamos. Muy bonito, un edificio del siglo XIX, además da las condiciones perfectas para las noches de ópera, y ya el festival pues ya tiene un contenido operístico importante, orquestal, también de música popular. Es un verdadero festejo y además celebratorio de este gran personaje. Yo nomás les quiero decir algo muy importante del festival, que mucha gente quizá no lo sepa. En primer lugar, es el primer festival que abre a nivel nacional la red de festivales en el año, empieza en enero. Y además es el único festival en México dedicado a la voz, pues, donde la figura o el protagonista del festival es la voz. ¿Cierto? Y en este caso, recordando a un gran cantante, ya un gran filántropo como fue el doctor Alfonso Ortiz, gran sonorense, muere en 1960. Su música permanece ahí en discos, Clavel del Aire, en fin, en grandes grabaciones que se hicieron en la época. Y además recordar también, en el caso del sexenio del doctor Ocaña, cómo estos personajes como Ana Silvia Laborín, el licenciado Héctor Rodríguez, también estaba en la Casa de la Cultura, pues se hicieron muchos personajes, el maestro Armando Quijada, y conjuntaron precisamente lo que tenemos hoy como patrimonio cultural, y que hoy es parte de nuestro festejo y además de algo muy celebratorio, que es la figura del doctor Ortiz Tirado. Sí, que lamentablemente ya en algunos años se desvirtuó un poco para hacerse algo ya no tan cantado o tan popular o tan especial, sino que ya llevan artistas de otra índole, ¿no? Como los hemos visto. Que qué bueno que vayan artistas muy reconocidos, pero pues yo no tengo a Los Ángeles Azules allá en este festival, pues no cabe mucho en mi cabeza. Pero bueno, así es.
Oye, Joaquín. Así es, Y definitivamente. recordar también que de alguna manera fue en su época el médico de los artistas porque eran sus amigos. Sí, sí. Lo que he leído es que, por ejemplo, cuando le rajan la cara a Agustín Lara, él lo atiende y es el que encarga de coserle la cara. Esa famosa cortada que tiene tan característica de Agustín Lara. Y luego fue el que operó a Frida Kahlo, también tengo entendido, de la columna vertebral. Sí, fíjate que él era, además de que tenía orientado, él logra hacer un hospital, incluso tenía una placa donde hacía alusión a que el canto le había dado la posibilidad de beneficiar a los seres humanos, a los niños, particularmente a los niños le preocupaban mucho, pero sí atiende a los artistas, a Frida Kahlo, que tenía un problema muy serio de columna, y a otros muchos personajes con los que tiene siempre relación, y además, pues no era un hombre rico. Donde hoy tenía donde tenía la clínica, que en la colonia de los doctores, con el paso del tiempo se hace un edificio, venden la propiedad, pues se pierde todo eso. Creo que al final de cuentas el Seguro Social lo compra, pero a terceras personas. Ellos no tenían nada que ver. El doctor muere en 1960. Sin embargo, su legado, tanto como profesional y como cantante, pues es excepcional. Yo les sugiero que escuchen su discografía. Está en internet, hay mucha música de él y se van a sorprender de la voz tan educada, tan aterciopelada y lo gran cantante que era. Y además también actuó en una película, tuvo intervenciones en cine y ahí están por ahí sus participaciones, y creo que es importante retomar, y ojalá los jóvenes pues se acerquen a esas manifestaciones culturales que fueron tan importantes y que le dieron identidad no tanto a Sonora, sino a Latinoamérica, pero era un artista de dimensión latinoamericana. No, y además deberían de promoverlo porque esa dualidad que tenía de no solamente ser un artista exitoso de la época, era ídolo de la época, era altruista, pues. O sea, sus ingresos lo dedicaba para ayudar a la gente. Son pocos Así los que es, se dedican a totalmente. eso. Yo lo único De hecho, no dejó fortuna. que cuestionaría, Joaquín, es la fecha de su nacimiento, porque qué frío hace en Álamos. Me tocó ir 2, 3 veces, no sé. Y un frío Sí. que no te lo quitas con nada. Entonces, pero digo, lugar precioso, que ese festival se pudiera, ya sé que es fecha de su nacimiento, 24 de enero, pero que lo pasaran a marzo, hombre, sería una maravilla. Oye, fíjate que en una ocasión, esto ya lo digo como anécdota, en la época, creo que de Armando López Nogales, iba a haber unas lluvias, estaban pronosticadas unas lluvias torrenciales, y se pasó a marzo. Y curiosamente no creas que fue muy exitoso. No fue muy exitoso porque hace mucho frío, pero la gente está acostumbrada. Además, Por vas ejemplo, atrás del burro, Joaquín. así es. Lo No, digo con mucho fíjate. respeto. Para el burro, No, claro, Sí, claro. el burro que va sirviendo, pues ya no sé ni qué licor venden ahora. es vino. No, Vino. fíjate que ahorita que dices del burro y la estudiantina, Ajá. los primeros trajes de la estudiantina y todo lo que se hizo en torno a este festejo los regaló don Antonio Ortiz Mena, ¿eh? Él fue el que subvencionó eso porque le tenía una gran admiración a su pariente. Okay. Y además él creo que llegó a venir y estuvo siempre muy interesado en el festival y en Álamos precisamente, porque pues, es el origen de su familia. Acuérdense que él era Alfonso Ortiz Tirado, o sea, Tirado, los dos sí. apellidos son de una profundidad y un arraigo en Sonora muy, muy grande. 30 Y entonces, segundos, pues, Joaquín, 30 segunditos. nada más despedirme y darles las gracias y además recordar a un personaje tan importante en el campo de la cultura y en el campo de la ciencia como fue el doctor Alfonso Ortiz Tirado. Creo que necesitamos acercarlo un poco a las nuevas generaciones y que escuchen lo que es una voz educada, lo que son las canciones de inicios de siglo, cantadas e interpretadas por un gran personaje. Vaya que hay cultura acá y ha habido mucha. Para aquellos que dicen que en Sonora termina la civilización y comienza la carne asada. Bueno, Así Joaquín, es. muchas gracias. Tu columna del domingo.
la columna del domingo. Vamos a hablar un poco de lo que está sucediendo en el país, pero también fuera de él. Vamos a entrarle a las cuestiones que tienen que ver con la política y con lo que está sucediendo. Ok, muy bien, muy interesante. Gracias, Próximo Joaquín. viernes. Doctor, gracias, Joaquín. ¿Tú también cantas, Joaquín? Gracias. ¿O tú no cantas? ¿O sí cantas? No tengo ese don, desafortunadamente. Bueno, gracias, Joaquín Robles Linares.